En una intervención que ha dejado al Congreso de los Diputados en un estado de shock, un juez del Tribunal Constitucional de España ha lanzado una crítica feroz y directa contra el gobierno de Pedro Sánchez y la primera dama, Begoña Gómez. Este discurso no ha sido un simple ataque político o una declaración más dentro del tumultuoso debate parlamentario. Lo que ha dicho el magistrado es, en muchos sentidos, una llamada de atención a todos los ciudadanos, especialmente aquellos que aún creen que el Estado de Derecho en España está intacto. En sus palabras, ha dejado en evidencia la grave situación de manipulación judicial que, según él, está siendo orquestada por el Ejecutivo. Y lo ha hecho de una manera tan clara y contundente, que su denuncia no solo sacudió las estructuras del poder en España, sino que también ha dejado una marca indeleble en el debate público sobre el futuro político y judicial del país. El pronunciamiento del juez no es solo una denuncia contra los actos del gobierno, sino un diagnóstico alarmante sobre la salud democrática de España. No se trata de un simple ataque político entre partidos rivales, ni de un choque de ideologías como los que suelen caracterizar la vida parlamentaria en el país. Lo que este juez ha revelado es mucho más grave. El gobierno de Pedro Sánchez, en su afán de mantenerse en el poder y garantizar la impunidad para sus aliados y amigos, ha intentado, según la denuncia, socavar la independencia del poder judicial, convirtiendo a este en una herramienta de control político. Y esto no es solo un juego de palabras. Los hechos que el juez ha expuesto son tan contundentes que resultan difíciles de ignorar. El impacto de estas palabras es tan profundo que pone en peligro la estabilidad del gobierno de Sánchez. Para el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, esta intervención judicial podría significar el principio de un proceso que termine con la caída de uno de los gobiernos más controvertidos de la historia reciente de España. El golpe ha sido tan certero que, al menos hasta el momento, los miembros del gobierno no han sido capaces de dar una respuesta adecuada a las acusaciones. Lo único que han podido hacer es recurrir al silencio, una estrategia que refleja la falta de argumentos sólidos para defender lo que el juez ha llamado un asalto al sistema judicial. De hecho, este silencio solo contribuye a la percepción de que el PSOE está, de alguna manera, en una situación insostenible, rodeado de sospechas y acusaciones de corrupción que no han dejado de crecer desde que Sánchez asumió el poder. Pero lo más impactante de este caso no es solo la gravedad de las acusaciones, sino el hecho de que no se trata de un simple discurso o de una manifestación de desacuerdo político. Este juez no solo ha hablado, ha actuado. Lo que ha hecho ha sido denunciar formalmente lo que considera una seria amenaza a la democracia en España. Y es que, en sus palabras, no solo se habla de un ataque a la independencia judicial, sino de un asalto al propio Estado de Derecho, algo que, de materializarse, podría cambiar el futuro de España para siempre. Esta intervención está lejos de ser un asunto meramente legal. Es un asunto que toca lo más profundo de la estructura de poder de la nación, algo que afecta directamente a la relación entre los ciudadanos y sus instituciones más fundamentales. Es imposible no pensar que esta denuncia tiene implicaciones aún más profundas que las que se ven a simple vista. Uno de los aspectos más interesantes de este escándalo es la implicación directa de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en los sucesos denunciados. El juez ha señalado cómo el gobierno socialista, a través de maniobras legales, ha intentado proteger a sus allegados y a figuras cercanas al poder de cualquier tipo de responsabilidad o repercusión judicial. Este tipo de prácticas no son ajenas a los regímenes autoritarios, y es por eso que, según la denuncia, estamos ante un claro intento de consolidar un poder absoluto, que no se rige por las leyes, sino por los intereses personales del grupo gobernante. En este contexto, la figura de Begoña Gómez no ha sido solo una víctima colateral, sino que ha quedado directamente expuesta ante la opinión pública, ya que se ha revelado como el gobierno, en una clara actitud de impunidad, ha utilizado su influencia para evitar que ciertos casos lleguen a los tribunales. Lo que está en juego en este momento no es solo el futuro inmediato de Pedro Sánchez y su gobierno, sino el de toda la democracia española. Las implicaciones legales de lo ocurrido son gravísimas, y el impacto de estas revelaciones podría ser mucho más duradero que cualquier cambio de gobierno. Si los ciudadanos empiezan a dudar de la imparcialidad de las instituciones judiciales, si perciben que la justicia en España está siendo manipulada para proteger a unos pocos, el sistema democrático mismo podría verse en peligro. Y, de hecho, este es el gran temor que se ha instalado en muchos sectores de la sociedad española, que este no sea un incidente aislado, sino una estrategia a largo plazo para desmantelar las instituciones que aseguran el funcionamiento de la democracia. El deterioro del sistema judicial español ha sido un proceso largo y silencioso, que se ha ido gestando durante años y que ha alcanzado su punto más crítico en los últimos tiempos. En este contexto, la ley de amnistía, que fue aprobada en un acto polémico, ha sido uno de los mayores desafíos a la estabilidad judicial en la historia reciente del país. Esta ley,
que en su momento fue presentada como una medida para sanar las heridas del pasado, ha sido interpretada por muchos como un intento de legalizar la impunidad, de permitir que aquellos con poder o influencia en el gobierno eviten las consecuencias de sus actos. Pero lo que muchos no sabían es que esto era solo el principio de un ataque mucho más grande y sistemático a las instituciones judiciales. La reciente introducción de la Proposición de Ley Orgánica de Garantía y Protección de los Derechos Fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas ha provocado una ola de inquietud en toda la sociedad española. Esta nueva ley, que está actualmente en debate en las instituciones políticas, no solo representa un ataque directo a la independencia judicial, sino que además podría marcar un punto de inflexión en la historia democrática del país, con implicaciones profundas y duraderas para el sistema de justicia y la democracia misma. Bajo un manto de aparente protección de los derechos ciudadanos, se oculta una estrategia política cuyo propósito real es someter al Poder Judicial a la voluntad del Ejecutivo, estableciendo las bases para un régimen autoritario donde la justicia ya no será imparcial, sino una herramienta más al servicio de los intereses del gobierno de turno. A primera vista, la ley puede parecer una medida razonable destinada a proteger a los ciudadanos de lo que algunos consideran abusos judiciales, pero si se analiza detenidamente su contenido y sus implicaciones a largo plazo, se puede observar que este tipo de legislación es una jugada maestra para reducir la autonomía de los jueces y poner el sistema judicial bajo el control total del poder político. Esta proposición de ley, lejos de ser una defensa de la libertad y los derechos fundamentales, es una amenaza a la democracia, una puerta abierta a la manipulación y el control de las instituciones que están encargadas de garantizar que los ciudadanos reciban una justicia imparcial. Lo que se plantea con esta ley es una reorganización completa del papel del Poder Judicial en España. La independencia de los jueces, uno de los pilares más sagrados del sistema democrático, estaría en grave peligro. Si se aprobara la ley, los tribunales podrían convertirse en meros peones del Ejecutivo, siendo utilizados para defender intereses políticos específicos en lugar de buscar la justicia real. Los jueces, en lugar de actuar con imparcialidad y de acuerdo con la ley, serían presionados y controlados por un poder político que podría influir en sus decisiones, lo que iría en contra de la separación de poderes, uno de los principios fundamentales que asegura la estabilidad de un Estado democrático. La noción de justicia, que debe ser objetiva y libre de interferencias externas, quedaría distorsionada, y la autonomía judicial, que ha sido un logro fundamental en las democracias modernas, se vería reducida a un concepto vacío. A lo largo de la historia, la independencia judicial ha sido una de las mayores garantías frente al abuso del poder. Sin embargo, con la introducción de esta ley, se estarían sentando las bases para un sistema donde el Poder Judicial se vea sometido a la dirección del Ejecutivo, lo que representa una alteración fundamental de la estructura democrática del país. La ley no solo busca garantizar que los tribunales protejan los derechos de los ciudadanos, sino que, al mismo tiempo, propone que el gobierno pueda intervenir directamente en las decisiones judiciales, convirtiendo a los jueces en funcionarios al servicio del poder político. Este tipo de medidas no solo debilitan el sistema judicial, sino que minan la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de las decisiones judiciales, lo que puede resultar en una crisis de legitimidad del sistema de justicia. Si se permite que la política influya en las decisiones de los tribunales, se estaría construyendo un precedente muy peligroso. Es importante destacar que esta tendencia no es un fenómeno aislado, sino que refleja un patrón global de erosión de la independencia judicial, especialmente en regímenes autoritarios y semi-autoritarios. En este sentido, España no es ajena a las prácticas que ya se han observado en otros países de América Latina, donde los gobiernos de turno han intentado sistemáticamente subordinar al Poder Judicial a sus propios intereses, debilitando las garantías fundamentales que protegen a los ciudadanos. En países como Venezuela, Nicaragua o Brasil, los ejecutivos han logrado en diferentes momentos controlar o influir de manera significativa en los tribunales, debilitando así la estructura del Estado de Derecho y favoreciendo la perpetuación del poder a través de la manipulación de las leyes. De alguna manera, lo que estamos viendo en España con la introducción de esta ley es una tendencia similar, aunque disfrazada de un lenguaje progresista y protector de los derechos humanos. La retórica que emplea esta ley, en particular la referencia a la prevaricación judicial y al término lawfare, acrónimo de la Ley Orgánica de Funciones y Erradicación de la Prevaricación Judicial, no es nueva, pero sí preocupante. Este tipo de terminología ha sido utilizada anteriormente por regímenes autoritarios para justificar la intervención en los tribunales y la eliminación de la independencia judicial. Al presentar a los jueces como una clase privilegiada que necesita ser controlada, se está llevando a cabo una manipulación ideológica del papel que los jueces deben desempeñar en una democracia. Este tipo de discurso, que ya se ha visto en regímenes de izquierda autoritaria en América Latina, busca pintar a los jueces como actores que actúan en su propio beneficio o en defensa de intereses ajenos a los de la ciudadanía. Nada más lejos de la realidad.
Los jueces son los garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos, y su función es juzgar con imparcialidad, sin presiones externas. Es esencial comprender que este tipo de enfoque no solo amenaza a los jueces, sino que pone en riesgo la esencia misma del Estado democrático de derecho. Si los jueces dejan de ser independientes, el sistema judicial deja de ser un contrapeso al poder ejecutivo y se convierte en un órgano subordinado que simplemente ratifica las decisiones del gobierno. Este es un paso hacia el autoritarismo, donde la justicia ya no servirá para velar por los derechos de los ciudadanos, sino para consolidar el poder del ejecutivo y proteger los intereses de quienes están en el poder. El verdadero objetivo de esta ley no es la protección de los derechos fundamentales, sino la consolidación del poder del gobierno socialista de Pedro Sánchez y su capacidad para controlar todas las instituciones del Estado. Si no se actúa con rapidez y decisión, España podría estar a punto de entrar en una era de debilitamiento de la democracia, donde los principios que han sustentado el sistema político durante décadas quedarán en entredicho. El sistema judicial, en lugar de ser un pilar del Estado de Derecho, se transformaría en una mera extensión del poder político, donde las decisiones judiciales estarán supeditadas a la agenda política del gobierno de turno. Las consecuencias de este tipo de reformas serían devastadoras, no solo para el sistema judicial, sino para todo el país. El riesgo de caer en un régimen autoritario es real, y si no se toman medidas para detener este proceso, la democracia española podría quedar seriamente comprometida. El mensaje que se transmite desde el ámbito judicial es claro y urgente: España debe actuar con firmeza antes de que sea demasiado tarde. El ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes no es una cuestión que pueda tomarse a la ligera. Si esta ley se aprueba, se pondría en marcha una serie de reformas que sentarán las bases de un sistema político donde la justicia no servirá para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino para perpetuar el poder de quienes controlan el gobierno. No es solo el futuro del poder judicial lo que está en juego, sino también el futuro de la democracia en España. Es necesario movilizarse, hacer frente a esta amenaza y garantizar que el sistema judicial siga siendo independiente, imparcial y ajeno a las presiones políticas. De lo contrario, España podría estar abriendo la puerta a un régimen autoritario donde la justicia solo sea una herramienta al servicio de unos pocos, y no un medio para asegurar los derechos y la libertad de todos. Si esta propuesta llegara a prosperar y los individuos que han ejercido la acusación popular perdieran su capacidad para seguir ejerciendo esa función después de haber formulado la querella, estaríamos ante un grave atentado contra las normas fundamentales que rigen el debido proceso judicial en España. Este escenario violaría los derechos establecidos en la Constitución, especialmente aquellos que garantizan la tutela judicial efectiva. No solo se vulneraría el principio de un juicio justo, sino que también se estaría quebrantando directamente el artículo 125 de la Constitución española, que es una de las piedras angulares del sistema judicial democrático del país. Este artículo, que otorga a los ciudadanos el derecho de participar activamente en el proceso judicial a través de la acción popular, sería despojado de su significado y efectividad si esta propuesta avanzara. Es necesario señalar que, en el contexto del sistema judicial español, la acusación popular desempeña un papel fundamental como un mecanismo de control y equilibrio frente a las decisiones del poder político y el Ministerio Fiscal, un organismo que, aunque está compuesto por profesionales cualificados, sigue estando influenciado en cierto grado por las decisiones del Ejecutivo. La acción popular, que tiene su base en la participación ciudadana, se ha visto históricamente como un derecho procesal clave que permite a cualquier persona, incluso sin ser víctima directa del delito, ejercer la acción penal en defensa del interés público y la legalidad. Este derecho, profundamente enraizado en la tradición jurídica española, ha sido reconocido por la Constitución y ha constituido una excepción en el contexto europeo, donde otros países no permiten esta forma de participación. La reforma propuesta, al vaciar de contenido la acción popular, no solo contradice la Constitución, sino que también despoja a la ciudadanía de una herramienta esencial para mantener la imparcialidad y la transparencia en los procedimientos judiciales. De hecho, esta propuesta ignora por completo la tradición legislativa española en cuanto a la acción popular. A lo largo de los años, diversas reformas, como el benemérito Pacto de Estado por la Justicia en 2001, así como las reformas posteriores de 2011, 2013 y 2020, han intentado equilibrar el poder de la acusación popular con el de las instituciones estatales. Sin embargo, la propuesta actual parece ignorar esos esfuerzos y restar relevancia a los avances logrados en las últimas décadas. Es curioso cómo, en 2013, el anteproyecto de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal reconocía de manera clara y terminante que la acción popular era un derecho autónomo que podía ser ejercido sin necesidad de estar vinculado a la condición de ofendido por el delito. Este principio de autonomía, que permitía a cualquier ciudadano ejercitar la acción penal de forma independiente, es precisamente lo que la nueva proposición de ley elimina.
Al negarse a permitir que los actores acusadores actúen con plena autonomía, se está socavando un principio básico de justicia y neutralizando una herramienta esencial que, históricamente, ha servido para evitar la concentración del poder judicial en manos del Ejecutivo. A lo largo de la historia jurídica de España, la figura de la acción popular ha sido entendida como una herramienta de control que establece un contrapeso frente a un ministerio fiscal que, en ocasiones, puede no actuar con la suficiente imparcialidad o incluso ceder ante presiones externas. Es por esto que Manuel Alonso Martínez, uno de los grandes juristas españoles, destacaba la importancia de la acción popular como una manera de garantizar que la justicia no esté sometida a los intereses de un fiscal que, por diversas razones, podría decidir no presentar cargos en casos graves. La acción popular se convierte, entonces, en un mecanismo de última instancia para restablecer la legalidad cuando las instituciones encargadas de perseguir el delito no cumplen con su función. La ley actual de enjuiciamiento criminal, como se ha mencionado anteriormente, otorga a los ciudadanos el derecho de presentar una acusación en defensa de la legalidad cuando el Ministerio Fiscal decide no actuar, sobre todo en los casos más graves. Este derecho se extiende incluso a los ciudadanos de la Unión Europea, lo que ha permitido que se respete el principio de igualdad ante la ley. Este derecho de acción popular, que permite a cualquier persona presentar cargos y solicitar diligencias judiciales, ha sido clave para garantizar que el sistema de justicia se mantenga equilibrado y ajeno a influencias políticas. De hecho, en los casos en los que el Ministerio Fiscal no lleva a cabo la acusación, los jueces tienen la obligación de buscar a los perjudicados por el delito y otorgarles un plazo para interponer su acusación. Este proceso, que fortalece la independencia del Poder Judicial, es precisamente lo que la propuesta de ley pretende debilitar. En el contexto de la reforma que se está proponiendo, la acción popular se ve reducida a una mera formalidad. El artículo 277 bis de la propuesta establece que aquellos que intenten ejercer la acción popular mediante una querella no solo tendrán restricciones en cuanto a su capacidad para solicitar diligencias judiciales, sino que también se les impedirá acceder al proceso judicial y llevar a cabo cualquier tipo de actuación en la fase de instrucción. Esto, sin lugar a dudas, representa una grave restricción de los derechos procesales de los ciudadanos y una alteración profunda del equilibrio de poderes dentro del sistema judicial. Una de las críticas más frecuentes y profundas que se ha hecho a la reforma propuesta es su incapacidad para abordar de manera efectiva la cuestión de la independencia del Ministerio Fiscal. Esta figura, clave en el sistema de justicia español, sigue estando estrechamente vinculada al Poder Ejecutivo, a pesar de las reformas parciales que se han implementado con el paso del tiempo. Estas reformas, aunque bien intencionadas, no han logrado, ni de cerca, garantizar una verdadera independencia en el ejercicio de sus funciones. El Ministerio Fiscal es responsable de impulsar la acción penal y de velar por el cumplimiento de la ley, y su dependencia directa del Ejecutivo crea un conflicto de intereses que debilita la confianza pública en la imparcialidad de la justicia. La Ley Orgánica 2/2024, que entró en vigor recientemente, ha dado un paso hacia la eliminación de ciertos vínculos políticos directos al prohibir que personas con antecedentes políticos cercanos, como exministros de Justicia o exdiputados, puedan acceder a cargos en el Ministerio Fiscal. Sin embargo, esta reforma se queda corta, ya que no soluciona el problema estructural más grande, la dependencia del Ministerio Fiscal respecto al poder político. La relación tan estrecha entre el Ministerio Fiscal y el Ejecutivo, que persiste a pesar de las reformas, sigue permitiendo que el gobierno de turno ejerza una influencia sobre las decisiones judiciales, lo que puede dar lugar a un ejercicio de poder sesgado e inconsistente. Esta falta de separación efectiva de poderes tiene un impacto directo sobre el sistema de justicia, pues crea un entorno en el que las decisiones del Ministerio Fiscal pueden estar sujetas a la voluntad política del gobierno. En lugar de actuar como un órgano autónomo que defienda la legalidad y el interés público, el Ministerio Fiscal corre el riesgo de convertirse en un instrumento más del Ejecutivo, que podría usarlo para sus propios fines políticos. Esto, sin lugar a dudas, va en detrimento de los principios de imparcialidad y justicia, que son la columna vertebral de un sistema judicial democrático y equitativo. Es importante subrayar que la independencia del Ministerio Fiscal no solo es un concepto teórico o abstracto, sino una necesidad práctica para el funcionamiento efectivo del sistema judicial. La autonomía del Ministerio Fiscal debe garantizar que, en el ejercicio de su función, no se vean influenciados por intereses ajenos a la justicia y que, sobre todo, puedan actuar sin presiones políticas o externas. Si no se logra garantizar esta independencia, el riesgo de que el sistema judicial se vea contaminado por intereses políticos es considerable. Los ciudadanos deben poder confiar en que las decisiones judiciales se toman exclusivamente en función de la ley y de los hechos, sin ninguna injerencia por parte del Poder Ejecutivo. La reforma propuesta, al no abordar de manera efectiva esta independencia,
abre la puerta a una posible politización del Ministerio Fiscal y, por ende, de todo el sistema judicial. Por otro lado, otro de los puntos fundamentales de la crítica a esta reforma es su impacto sobre la acción popular, un derecho constitucionalmente reconocido que permite a los ciudadanos intervenir en un procedimiento judicial para velar por la legalidad y el interés público. La acción popular, en su origen, fue concebida como una herramienta poderosa para garantizar que la justicia no quedara exclusivamente en manos de las autoridades, sino que los ciudadanos pudieran tomar un papel activo en la lucha contra la impunidad y la corrupción. No se trata simplemente de una figura procesal más. La acción popular es un derecho fundamental que le da voz a los ciudadanos, permitiéndoles actuar como garantes de la legalidad en un sistema judicial que debe ser transparente y accesible. La reforma propuesta, sin embargo, reduce de manera significativa esta capacidad de intervención de los ciudadanos, lo que representa un recorte alarmante en la participación popular en el ejercicio de la justicia. El debilitamiento de la acción popular, por lo tanto, no solo afecta a los individuos que deseen hacer uso de este derecho, sino que también socava uno de los principios más básicos y fundamentales de la democracia, la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos. La capacidad de los ciudadanos para llevar ante los tribunales aquellos casos que afectan a la legalidad y al interés público es una garantía de que el sistema judicial no se convertirá en un ente aislado e inaccesible, controlado por intereses externos. La acción popular es una herramienta de control social que permite a los ciudadanos supervisar el ejercicio del poder judicial, lo que contribuye a que este sistema se mantenga limpio, justo y equitativo. Al debilitar la acción popular, la reforma no solo pone en riesgo la transparencia del sistema judicial, sino que también reduce el control que los ciudadanos pueden ejercer sobre los actos de poder, aumentando el riesgo de abuso y corrupción. El peligro que plantea esta reforma no solo radica en los aspectos procesales y técnicos, sino también en los efectos que tendrá sobre el propio tejido democrático. El fortalecimiento de las instituciones judiciales es fundamental para el buen funcionamiento de cualquier democracia. En un Estado de Derecho, los jueces y fiscales deben poder actuar con independencia y sin presiones externas, y los ciudadanos deben poder participar activamente en la defensa de la legalidad. La reforma que se está impulsando no solo debilita estos principios, sino que también da pie a un sistema en el que las instituciones clave de la justicia se convierten en meros instrumentos del poder político. Esto no solo compromete la integridad del sistema judicial, sino que pone en peligro el equilibrio de poderes que es esencial para que una democracia funcione correctamente. Si esta reforma avanza, se estará dando un paso atrás en el proceso de consolidación democrática en España, y la pérdida de independencia del Ministerio Fiscal y de la acción popular podría tener repercusiones negativas a largo plazo para el sistema judicial y para la propia democracia. En conclusión, la reforma propuesta no solo presenta deficiencias técnicas y procesales, sino que plantea una amenaza directa a los principios constitucionales que sustentan el sistema judicial y el Estado de Derecho en España. Al no garantizar una verdadera independencia del Ministerio Fiscal y al debilitar la acción popular, esta reforma pone en peligro la capacidad de los ciudadanos para velar por la legalidad y defender el interés público. Este es un retroceso significativo en la protección de los derechos fundamentales y en el fortalecimiento de la democracia. La acción popular es un derecho esencial que debe seguir siendo protegido y garantizado, no solo para preservar la justicia, sino también para garantizar que los ciudadanos sigan siendo los verdaderos garantes de la legalidad y del buen funcionamiento de las instituciones. La lucha por la justicia y la defensa de los derechos fundamentales no puede ceder ante presiones políticas o intereses partidistas. Es imperativo que los ciudadanos mantengan firme su compromiso con la justicia, exigiendo un sistema judicial independiente y accesible, en el que sus derechos y libertades sigan siendo protegidos.